Bueno, parece que ya se está grabando, ¿sale? Esperemos que nadie se quede con el video. Bueno, eh, recordando únicamente, bueno, pues las contribuciones son esas cantidades de dinero que nos pertenecen y que de las cuales les tenemos que entregar al Estado una parte. La Constitución dice en el artículo 31, fracción cuarta, que le debemos entregar una proporción. Entonces, una proporción de nuestro dinero se lo debemos entregar al Estado, es nuestra obligación como ciudadanos, se lo debemos de entregar a la Federación, a los estados y a los municipios. Entonces, a esas tres partes le debemos entregar parte de nuestro patrimonio. Y reitero, bueno, pues es nuestra obligación. Y no podemos evadir el cumplimiento, porque lo contrario pues tendrá como consecuencia que existan delitos fiscales. Entonces es relevante que no ocurra esa transgresión. Tenemos dos delitos principales, que es el de contrabando y el de defraudación fiscal. Entonces eso implica pues que debamos de cumplir con esas obligaciones. Recordándoles, bueno, pues ¿quién crea las contribuciones? Recuerden que se llama potestad. La potestad tributaria es la facultad del Congreso para crear las contribuciones. Si lo crea el Congreso Federal y el Congreso Estatal, ambos crean o tienen la facultad para crear las contribuciones. Entonces, cae a cargo del Congreso, como aparece ahí, ¿sí? A cargo de ese ente público. Entonces es el poder para establecer las contribuciones a nuestro cargo. La tiene el Congreso Federal y Estatal. Recuerden que el Congreso a nivel federal se divide en dos cámaras, una de senadores y la otra de diputados, ¿sale? Los senadores en específico, ¿qué hacen respecto a las contribuciones? Bueno, pues los senadores en específico se encargan de todo lo que tiene que ver con los tratados para evitar la doble tributación. No los hacen los senadores, los aprueban. Quien los elabora y los celebra es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Los gobernadores no tienen facultad para celebrar tratados, es una cuestión exclusiva de nuestro presidente, pero sí los senadores pueden aprobarlos, ¿no? Aprueban esos tratados y en específico también tenemos nosotros tratados en materia de comercio exterior. Estos tratados evitan que pueda sufrir un daño a la economía mexicana cuando vienen mercancías del extranjero a nuestro país y puedan entrar con unos precios muy bajos. Entonces la finalidad de los tratados en materia de comercio exterior es que los productos que vienen del extranjero no entren tan económicos, porque destruiría el mercado nacional, que de por sí el mercado nacional pues ya está muy deteriorado, ¿no? Ejemplo concreto, bueno, lo tenemos en la ropa, en el calzado, en todos los accesorios de las personas, bolsas, carteras, todo lo que se produce en México. Si entraran esos productos extranjeros, pues acabaría al precio normal, acabaría con el producto nacional. Entonces la finalidad de esos tratados es evitar que entren de manera discriminada a precios muy económicos, y para eso se regula esa parte. Y sin embargo, bueno, pues en nuestro país pues entran de contrabando, ¿sí? Ese es el problema que tenemos en todos lados. Al entrar esos productos de contrabando, pues implica, además de un delito, pues implica una afectación a los productores nacionales, ¿sale? Entonces lo más recomendable pues aquí es, si hay opción, pues comprar productos que correspondan a empresas mexicanas. Y los diputados, pues en específico su función es crear los impuestos.
Entonces, si ustedes en algún momento no están de acuerdo con alguna contribución, con algún impuesto, la responsabilidad pues recae sobre nuestros legisladores, ya que ellos crearon esas contribuciones. Los diputados son los que crean las leyes en materia impositiva. Así tenemos la ley del IVA, la ley de ISR, la ley del IEPS, que vamos a ver más adelante. Y una de las principales legislaciones es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Estas legislaciones se crean cada año y establecen que el Estado tiene el derecho a cobrar, que sería la ley de ingresos, las contribuciones, y a gastarse el dinero que recaudó por esas contribuciones. Entonces son las dos legislaciones más importantes que tenemos en materia fiscal por encima de las demás que tenemos en nuestro sistema mexicano. ¿Qué más hacen los diputados? Bueno, pues dice ahí, revisan la cuenta pública. Tanto a nivel federal como a nivel estatal existe la Auditoría Superior de la Federación. Ahorita está muy de moda este organismo porque rindió un informe diciendo que encontró muchas irregularidades en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, derivado de una auditoría que realizó. ¿Sale? Este organismo pues se encarga de checar que el Estado se haya gastado correctamente el dinero que recaudó el Poder Ejecutivo. Recuerden que el Poder Ejecutivo es quien recauda las contribuciones, es el que se encarga de cobrar, lo hace por medio de los organismos que ya vimos en sesiones anteriores, lo hace por medio del SAT, por medio del INSS, por medio de finanzas del Estado a través de su SATEG. Entonces, el Ejecutivo lo cobra, se lo gasta y la Auditoría Superior de la Federación revisa que se hayan gastado correctamente el dinero. También hay una auditoría en Gobierno del Estado, en el Congreso del Estado de Guanajuato. Entonces, el Congreso del Estado tiene también su propia auditoría, ¿sí? Fiscalizan la cuenta pública del Estado de Guanajuato y también fiscalizan la cuenta pública de los municipios. Entonces, estos organismos en específico, pues se encargan de esa parte, ¿no? De estar vigilando las cuentas públicas. Muchos de nosotros en ocasiones nos molestamos, ¿verdad? Por cómo se gastan el dinero. Esa atribución no nos corresponde. A los ciudadanos no nos corresponde estar vigilando en qué se gasta o no se gasta el dinero el Estado. Muchas personas incluso hasta se molestan. Realmente no nos corresponde esa atribución. Para eso están esos organismos. En específico, nosotros como estudiantes de Derecho, pues nuestra obligación es estudiar, estudiar las leyes, estudiar los fenómenos jurídicos, sociales, pero no molestarnos por las actitudes o actividades del Estado, porque son cosas que no nos competen, ¿no? Es la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías de los gobiernos de los estados, quienes tienen la atribución específica de revisar la cuenta pública y de pedirle cuentas al Estado. Entonces sí, constantemente escucho a varias personas que se quejan de cómo ejerce el gobierno su presupuesto, en qué se lo gastan. Ahí tenemos muchos, incluso reporteros, eh, personas de los medios de comunicación que critican o se molestan mucho por el gasto que se está haciendo en el Tren Maya, en el aeropuerto nuevo. Realmente, pues a eso le compete a la auditoría si hay algo incorrecto. Se supone que la auditoría es quien se encarga de velar por las cuentas públicas. Pero bueno, dicen por ahí que a veces hasta, digo, yo no estoy de acuerdo ni a favor ni en contra de lo que haga el gobierno, ¿no? Pues son sus atribuciones, pero si hay muchas personas, a lo que me refiero es que lo toman muy personal, ¿no? No debemos de tomarlo personal, debemos ser objetivos y jurídicamente recordar ese principio de legalidad, sí que los ciudadanos podemos hacer lo que la ley no nos prohíba, pero pues no hacerlo tampoco indiscriminadamente, ¿no? Tener alguna
alguna mesura en nuestras opiniones, sobre todo si no nos compete como ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Si realmente trabajamos en un organismo de fiscalización, pues ahí sí nuestra atribución sería verificar y sancionar al Poder Ejecutivo por sus actuaciones en el gasto público, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos otro poder que es muy importante, que es el Poder Judicial. Ustedes lo conocen como Poder Judicial. Eh, Su función primordial es impartir justicia, también crean la jurisprudencia. Son las dos funciones primordiales. El Poder Judicial es a donde nosotros como abogados o abogadas que ya tenemos título y cédula, podemos, no quiere decir que sin tenerla no podamos, sí podemos, pero no como representantes, como abogados, ¿sí? Sino como personas que podemos consultar el expediente, revisarlo y acudir a leerlo, ¿no? Pero ya cuando tenemos el título de la cédula, bueno, pues podemos acudir patrocinando jurídicamente a una persona física o moral que se ve afectada por otras personas o bien se ve afectada por las autoridades fiscales, ¿no? En este caso. Eh, y pues acudimos a estos órganos que ya por esto de la pandemia pues tienen todo de manera virtual, de manera electrónica. Necesitamos nuestra nuestra firma electrónica que otorga el servicio de administración tributaria para poder incorporarnos al sistema de justicia en línea y llevar a cabo nuestros trámites por ese medio. Ya incluso pues tenemos que registrarnos también ante los mismos tribunales y las promociones ya también se pueden entregar en línea. Poco a poco va a ser menor la salida de las personas a los tribunales con esto de la tecnología. Ya va a ser muy poco lo que vamos a salir. Ya prácticamente la tendencia es a todo virtual. Y pues a lo mejor ustedes dicen, no, es que yo ya quiero salir a los tribunales, yo ya quiero salir a la calle. Todo se va a ir virtualizando y difícilmente vamos a poder regresar a como era antes, porque incluso los mismos funcionarios, las autoridades, ya les conviene un poquito más esto de la virtualidad, porque ya no tienen tanta gente ahí esperándolos y presionándolos. Y nosotros, pues en cualquier día, cualquier hora, podemos presentar una promoción en línea, ¿no? Entonces son las ventajas y desventajas. La justicia la tenemos a nivel federal y la tenemos a nivel estatal, ¿no? Aquí está estatal y a nivel federal. Entonces tenemos tribunales de esos dos órdenes de gobierno, ¿sí? En materia fiscal, normalmente el litigio es federal, ¿sí? Eh, sí hay asuntos estatales, pero son menos, ¿no? Los impuestos más grandes, más importantes, los tenemos a nivel federal. Entonces, cuando hablamos de materia fiscal, hablamos que principalmente vamos a litigar en un tribunal federal. Cuando hablamos de asuntos civiles, vamos a litigar en un tribunal estatal. Sí, esa es la diferencia específica que nosotros podemos distinguir. Entonces tú dices, es que yo me voy a dedicar o me quiero dedicar a laboral, entonces tu litigio principalmente va a ser estatal, en tribunales estatales. Y dices, yo me quiero dedicar a penal, bueno, pues en penal va a ser litigio estatal y litigio federal. Sí, en laboral sí va a haber también tribunales federales, pero son pocos asuntos, son más los tribunales que se llevan a cabo en materia estatal. Entonces, igual en fiscal hay tribunales estatales y hay tribunales federales, dependiendo si el impuesto es estatal o el impuesto es federal. En materia penal, también si el delito es estatal, pues serían los tribunales estatales. Si el delito es federal, pues serían los tribunales de carácter federal, ¿sí? Entonces, ese es algo muy, muy importante que quiero que lo consideren y que piensen que siempre va a haber dos órdenes de gobierno, ¿no?
en cuanto a litigio, en cuanto a actividades que tienen que ver con las funciones que nosotros desempeñamos. Implica, reitero, pues tener de inicio un título y una cédula que, bueno, pues en un futuro ustedes van a poder obtener sin ningún problema una vez que lleven a cabo los procedimientos, ¿no? Pues lo ideal es titularnos por promedio, ¿no? Eso es lo ideal, pero no siempre se puede esa titulación por promedio, pero bueno, pues ya la universidad tiene varias opciones para hacerlo. Esa cédula les va a permitir acceder a los tribunales, ya sea federales y estatales. Nosotros lo conocemos como Poder Judicial, ¿sale? Los tribunales federales, esa designación la tenemos. Esos tribunales federales, en específico, lo manejamos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el organismo en donde nosotros vamos a poder ventilar algunos procedimientos. En específico, bueno, pues no sé ustedes si manejen bien lo que es el amparo, el juicio de amparo, si no ahorita lo comentamos. El amparo es el que se ventila principalmente ante esta Suprema Corte de Justicia. Esa es su principal función, ¿sí? De la autoridad jurisdiccional, conocer de esos juicios de amparo en materia fiscal en específico. Ahorita los comentamos de una vez porque a lo mejor no los dominan muy bien y pues ya después ya no voy a tener la oportunidad de darles clase a menos que se metan a la maestría en fiscal de la UNICEBA, en donde pues ahí vemos a profundidad estos temas. Entonces, este es el organigrama en específico de la Suprema Corte. El principal es el Pleno. El Pleno son los 11 ministros que la conforman, que ahora llevan a cabo sus sesiones virtuales. Conocen de asuntos de importancia, casi por lo general, asuntos que tienen relevancia nacional. No conocen de cualquier asunto, ¿no? Para ello, los otros asuntos se les asigna a las salas de la Suprema Corte, que son 2 salas. Entonces, el Pleno es cuando se reúnen todos, e incluso ellos también crean jurisprudencia, y las salas conocen de otros asuntos que ya no son tan relevantes, ¿no? Ya no son tan importantes a nivel nacional. Y son 2, son 5 ministros en cada sala, son los mismos del Pleno, nada más que se dividen en 2 salas, es decir, son los mismos 10 ministros del Pleno. El 11º ministro es el presidente, él no integra sala, él se dedica a representar a la Suprema Corte, entonces él ya no integra sala, solo se reúne con los miembros del Pleno, y esas salas pues se encargan de resolver los asuntos a nivel nacional, en específico en materia fiscal. Conocen del recurso de revisión. Ese recurso de revisión procede después del amparo directo. No sé si no les esté yo confundiendo mucho con esta información. Me permitiré desglosárselas de otra manera por aquí. Vamos a ponerla aquí abajo. Vamos a ver un proceso fiscal. Pero no se me confunda mucho porque esto lo van a ver después, pero nos adelantamos poquito. Primero existe el recurso fiscal. Este es ante la misma autoridad que emitió el acto.
es el recurso fiscal. Este es optativo, es decir, no es un medio de defensa obligatorio. Nos podemos ir incluso directo a la siguiente instancia. Aquí quiero hacer un paréntesis porque normalmente los recursos en otras materias son después de la primera instancia. Aquí no, aquí los recursos son antes de la primera instancia. Entonces ya después viene el juicio contencioso. Este es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Se fijan? Es un tribunal federal. ¿Sale? Y me estoy adelantando, pero bueno, entonces ahorita lo repasamos un poquito más abajo. La segunda instancia ya que perdemos es el amparo directo para el contribuyente. El amparo directo para el contribuyente. Este es ante el colegiado, ante el tribunal colegiado. Ya nada más, no me pidan que vayamos más a fondo, porque pues ya esto no nos compete de esta materia, ¿vale? Pero para que ustedes más o menos entiendan muy bien la organización, la autoridad va a tener recurso de revisión cuando la autoridad pierde, recurso de revisión para la autoridad cuando pierde el juicio contencioso, desde luego. ¿Sale? Bueno, ya después, si perdemos el amparo directo, si lo perdemos, tenemos la última instancia que es el recurso de revisión. Recurso de revisión, ¿vale? Es el siguiente. Y es la última instancia que tenemos, ¿no? Ante un proceso. Bueno, esa es la manera en que se lleva a cabo un medio de defensa fiscal, un proceso fiscal, ¿vale? Comparando un poquito, bueno, pues en civil, por ejemplo, en lugar de juicio contencioso, sería demanda civil, ¿sale? La segunda instancia en una demanda civil sería el recurso, y después habría amparo directo, y después habría recurso de revisión. Igual sería en civil. Lo único que invertimos en civil es que el recurso lo pasamos después del juicio, ¿sale? Esa sería la diferencia en civil, en mercantil, en penal. Esa sería la diferencia, ¿sale? En laboral no hay recurso. En laboral nos vamos directamente al amparo directo, ¿sí? En materia laboral no hay recurso después de un laudo. Por el contrario, yo creo que el proceso donde no encontramos un recurso. ¿Estamos? No sé si tengan alguna duda. No, bueno, entonces les voy a compartir este material. Mañana se los pongo por ahí. Ahora, si me regreso, entonces quedamos que las salas conocen del recurso de revisión en materia fiscal, ¿sale? Ya ubicaron, acá está el recurso de revisión, es la última instancia después del amparo directo, ¿sale? Que antes hubo un juicio contencioso. ¿Estamos? Entonces ahí es donde nosotros vamos a la última instancia en materia fiscal. Son las salas de la Suprema Corte que están en la Ciudad de México, el pleno está en la Ciudad de México, y son dos, conoce el recurso de revisión, ahora sí, después del amparo directo, y crean también jurisprudencia fiscal. Esta jurisprudencia la encontramos en la página de la Suprema Corte, en el apartado de sistematización de jurisprudencias. No sé si se han metido, no se han metido.
Si no, me comentan y nos metemos, ¿sale? Después vienen los tribunales colegiados, ya los ubicamos acá abajo, ¿sí? Los tribunales colegiados conocen del amparo directo después de un juicio contencioso, ¿sí? De eso conocen los colegiados. Aquí hay 2 en Guanajuato. Creemos que las salas y el pleno están en la Ciudad de México. Los colegiados tenemos 2. Se llaman Tribunal Administrativo en materia, creo que conocen de administrativa y laboral. Aquí en Guanajuato los 2 son el primero y el segundo colegiados en materia administrativa y del trabajo. Entonces, cuando tenemos un amparo directo fiscal, ahí ellos lo conocen. Cuando hay un amparo directo laboral, ahí conocen los tribunales colegiados y tienen su sede en Guanajuato capital, ¿sale? Y conocen de amparo directo. Ya quedamos después del juicio contencioso, ¿vale? Y crean la jurisprudencia fiscal también. Y tenemos también tribunales unitarios, que eso ya no nos interesa en materia fiscal. Tenemos tribunal electoral, que tampoco nos interesa en materia fiscal. Y lo que sí nos interesa, pues son los juzgados de distrito. Los juzgados de distrito tenemos aquí en Celaya, creo que tenemos 3. Creo que es el quinto, el sexto y no me acuerdo cuál otro. Tenemos, al menos en Celaya tenemos 3, me parece, son 3. Son 3 de distrito. Eso es un solo juez. Los tribunales colegiados, aquí lo voy a poner. Perdón, no, este es el unitario. Los colegiados son 3 magistrados los que lo integran. Se llama así porque emiten sus sentencias de manera colegiada, es decir, los 3 se reúnen, analizan la sentencia, la votan y la emiten. Por eso se le llaman colegiados, porque son 3 y deciden, ¿sale? Y también, de una vez, quien se los comentó, aquí el Tribunal Federal de Justicia, Fiscalía Administrativa, son 3 magistrados también. Y de la misma manera, se reúnen y emiten su sentencia los tres magistrados, ¿sale? Son similares al colegiado los del tribunal. Y el juez de distrito, bueno, pues es un solo juez por cada uno, ¿sí? Por cada uno de los juzgados de distrito tenemos un solo juzgador, ¿sí? Es una sola persona que es la que encabeza ese organismo y emite sus sentencias. Ahí ante él tramitamos el amparo o ella, ¿verdad? Puede ser jueza. Ante él o ella presentamos el amparo indirecto fiscal. ¿Cuándo procede un amparo indirecto fiscal? Cuando se crea un impuesto nuevo que consideramos que lesiona nuestros derechos, una multa que nos ponga la autoridad de manera excesiva, es decir, exceda mi capacidad de pago. Por ejemplo, si yo gano 20,000 pesos al año, ¿verdad? En mi actividad, y la multa es de 20,000, pues es una multa excesiva, no la puedo pagar. Entonces puedo presentar un amparo indirecto. Una clausura fiscal. ¿Cuándo me clausuran fiscalmente? Cuando no expida comprobantes de manera reiterada. No expida comprobantes fiscales. Se detecte a lo mejor que no estoy dado de alta, no estar al corriente en mis obligaciones, ¿sale? También cuando sea un bar o un restaurant bar, no destruyan los envases de las bebidas alcohólicas. Cuando se termine la botella, desde luego.
porque los pueden rellenar y no es que a la autoridad no les interesa que nos haga daño, lo que pasa es que se dejan de pagar impuestos cuando se rellenan. Lo vamos a ver más adelante, se los adelanto, una botella de vino trae más del 50% de impuesto. Entonces, si una botella vale 500, 250 pesos son de impuestos. Y pues cada que la rellenan se están dejando de pagar 250 de impuestos. Por eso es que procede una clausura, ¿no? Este es lo más común. No es frecuente, pero es lo más común. Y una negativa ficta. ¿Qué es una negativa ficta? Es cuando... Licenciado, ¿Sí? una pregunta, ¿cómo se detecta que está rellenada? O sea, que se deja pagar y que hacen la clausura a un bar. No les clausuran porque esté rellenada. Las clausuran porque estén vacías y no se hayan destruido. ¿Sale? Pero ¿tienen cierto tiempo para destruirlas o tiene que ser inmediato? O sea, no debe de haber nada en cuanto se, se termina, tienen un depósito para destruirlas. No, o sea, no me queda claro. Inmediatamente se tiene que destruir. O sea, de manera inmediata. ¿Sí? Eh, ya ve que hay, bueno, Entonces, hay unas botellas que hasta las ponen de aparador en sí. algunas cantinas o bares. ¿Esto Sí, porque estaría ilegal? sí, Ah, ok, acuérdate que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, no saben, pero eso no les exime y si llega la autoridad, detecta esos envases, les puede clausurar. ok. No Muchas es muy gracias. frecuente que la autoridad haga esto, está enfocada en recaudar dinero y no estar checando eh, botellas vacías, ¿verdad? Pero ahí está regulado en la ley, ¿verdad? Si no ejerce sus facultades, pues es su problema, pero de la autoridad, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Y sí, en efecto, hay muchos lugares que tienen esas botellas vacías de adorno porque están muy bonitas, ¿verdad? Sí, sí tiene razón. Si llegara la autoridad, las detecta, él les va a multar y pudiera clausurarles si reiteradamente lo están haciendo. Estamos, entonces, ahí está la facultad. Si no la ejerce, pues ya no hay problema, ¿no? Pero en un momento dado, alguno de nuestros clientes nos pudiera buscar por alguno de estos actos y pues le tendríamos que tramitar su amparo indirecto, les vamos a cobrar, es trabajo para nosotros conocer todo y dominar todos estos conocimientos implica trabajo, implica ingresos en el momento en que se presente, ¿no? No es frecuente, pero sí pudiera llegar a ocurrir un embargo, una clausura. Sí, me falta lo del embargo. Ahorita lo pongo. No sé si con eso quedó claro. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, Muy bien. doctor. Este, y decía, una negativa ficta. Es cuando yo le pido algo a la autoridad, una solicitud a la autoridad fiscal, desde luego, porque la negativa ficta se configura ante cualquier autoridad, fiscal o no fiscal. ¿Estamos? Entonces, si no me contesta la autoridad fiscal en 3 meses, se configura la negativa ficta y entonces puedo promover un amparo indirecto. En nuestro sistema jurídico no existe la afirmativa ficta, es decir, es que lo que yo pida me dicen que sí. Normalmente en nuestro sistema fiscal y jurídico no existe la afirmativa, siempre es negativa. Imagínense si yo todo lo que le pida a la autoridad, el silencio fuera que sí, pues, no, hombre, le meteríamos un montón de trampas a la autoridad para que todo fuera así, ¿verdad? Por eso es que la mayoría, todas las respuestas que no me haga la autoridad se consideran contestadas en sentido negativo, ¿sale? Y esa es la negativa ficta. Entonces, si en 3 meses a mi cliente no le contesta, pues yo puedo promover un amparo indirecto, ¿sale? Y bueno, el que me faltaba aquí, no lo había puesto,
un embargo provisional. Esto es muy frecuente, embargar por parte de la autoridad las cuentas bancarias. Entonces, imagínense, mi cliente tiene una cantidad muy grande de dinero, le detectan que no está en regla en materia fiscal, pues le embargan las cuentas, amparo indirecto. Tenemos que acreditar que el levantamiento del embargo es primordial, es urgente, ya que se puede causar un perjuicio irreparable a mi cliente. En todos los puntos que les estoy comentando, debemos acreditar ante el juez que de no darse el amparo, se le va a ocasionar un daño de manera irreparable a nuestro cliente. Si no hay un daño así como que de manera irreparable, pues nos van a admitir la demanda y todo, pero pues es difícil que nos puedan dar el amparo, ¿sale? Entonces, hay embargos provisionales, por ejemplo, te dicen, te voy a embargar la maquinaria, pero te la voy a dejar y la puedes seguir trabajando. Ah, pues entonces ahí no hay un daño irreparable, ¿verdad? Si bien es cierto, sí me embargaron de manera provisional la maquinaria, pero me están dejando usarla, la tengo en mi propiedad, entonces no veo de manera urgente pues que yo tenga que promover un amparo indirecto, ¿no? Entonces siempre un amparo indirecto implica que me quieran hacer o que me hayan hecho una afectación a mis propiedades, posesiones o derechos. Si no hay una afectación que acreditemos que me está causando, entonces no es el amparo indirecto la vía correspondiente, ¿sale? Es cuando pudiera ocasionarse algo irreparable. ¿Alguna otra duda? Se supone que ya vieron el amparo indirecto, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, entonces ya nada más lo ubicamos en materia fiscal. ¿Cómo es que se relaciona con la materia tributaria? ¿Cuándo procede? Porque, por ejemplo, en penal procede contra la probable detención, ¿verdad?, de una persona que está en libertad. Entonces, dicen, es que es probable que me detengan, ya me vinieron a buscar unos agentes, entonces presentamos el amparo contra una probable detención. Es lo más común en materia penal. ¿Sí? En materia fiscal, pues ya vimos cuándo es lo más común. En laboral no es frecuente, en civil no es frecuente, en mercantil tampoco. Entonces el amparo indirecto lo usamos mucho en materia penal, en materia fiscal. ¿Sí? En materia administrativa también lo ocupamos, por ejemplo, en clausuras administrativas, en cierres de calles, en actos de las autoridades municipales, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Y, por reiterar, pues un solo juez. ¿Sale? El amparo indirecto es muy interesante porque se cobra muy caro, es muy sencillo y se cobra muy caro. Bueno, en mi opinión es muy sencillo, habrá quien se le haga más difícil. Sí se cobra una buena cantidad, un amparo indirecto, pues no se cobra menos de 25,000 pesos y sin embargo, y hay otros amparos que están mucho más caros, hay amparos de 100,000 pesos, de 80,000, o sea, se cobra muy caro por un solo juicio, una demanda que es, desde mi punto de vista, sencilla, a diferencia a lo mejor de un divorcio, que pues hay divorcios que luego los andamos cobrando en 8,000 pesos, ¿verdad? Y en cambio un amparo se cobra más caro. Y bueno, pues ya vimos lo del proceso fiscal. Y con esto tenemos pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sale? Sí quiero comentarles que el Tribunal de lo Contencioso, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no depende de la Suprema Corte, ¿verdad? Entonces no depende este tribunal de la Suprema Corte, es autónomo, para que no se me vayan a confundir porque lo puse dentro del apartado de la Suprema Corte. Entonces es autónomo. Es como un organismo independiente. ¿Sale? A pesar de que sea un tribunal, no depende de la Suprema Corte. ¿Hecho? De hecho, lo pongo aquí aparte. Miren, aquí está. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un organismo diferente,
autónomo, de que conoce, bueno, pues de los juicios que presentamos nosotros los abogados o las abogadas en contra de créditos fiscales, multas fiscales, ¿sale? De eso conoce. Se divide igual que la Suprema Corte en pleno, ¿sale? En pleno son 16, ¿no? A diferencia de la Suprema Corte, que quedamos que son 11. Estos son 16 porque tiene 3 secciones, ¿sí? Se divide en secciones. Aquí lo voy a poner. Tiene 3. ¿Se acuerdan que en la Corte eran salas? Aquí se le llaman secciones, pero igual son de 5 magistrados. Aquí no se le llaman ministros como allá. Aquí el pleno son magistrados, todos son magistrados. Y tiene sus salas. Aquí tiene salas, pero son de menor rango que las secciones. A diferencia de la Suprema Corte, se fijaron que eran las segundas en rango. Aquí son las terceras en rango jerárquico. Aquí en Celaya tenemos una sala. Está frente a los tribunales civiles. Esa sala se llama regional. Es una sala regional. ¿Qué quiere decir? Que abarca algo de territorio. También hay salas auxiliares y hay salas especializadas, ¿no? Son las auxiliares ayudan a las regionales y las especializadas conocen de materias específicas. Por ejemplo, en materia fiscal tenemos la sala especializada en comercio exterior. Entonces, esta sala especializada conoce de juicios en donde estén de por medio conflictos en materia de comercio exterior, ¿sí? Esa es su función primordial. Se le llama juicio contencioso. Tiene vías, ya ven que en civil hay vías, hay vía oral, vía sumaria, vía ordinaria. También el juicio contencioso tiene vías, ¿sale? Tiene ordinaria, tiene sumaria, tiene juicio en línea, también tiene vías. Ahí impugnamos los créditos fiscales que nos entregan los clientes. Crédito fiscal, bueno, pues es una cantidad de dinero que se le dice al cliente que tiene que pagar, ¿sale? Ya quedamos que la segunda instancia es el amparo directo y luego el recurso de revisión, ¿verdad? Lo agrego aquí. ¿Sale? Ahí, escribimos revisión. ¿Dicho? Entonces, ahí impugnamos los créditos fiscales, las multas de carácter fiscal. No solo conoce de fiscal este tribunal, también conoce de otras materias, por ejemplo, responsabilidad de servidores públicos, conoce de ecología, de actos de la autoridad ecológica, conoce de propiedad industrial, conoce de derechos de autor, conoce de otras materias, ¿no? Es decir, todo acto de autoridad federal, de cualquier autoridad federal, todo acto conoce este tribunal de su impugnación. Entonces, una multa de tránsito federal, una clausura de otra autoridad federal, aquí conoce este tribunal de eso, ¿no? Conoce toda la materia federal. Entonces, normalmente es muy amplia sus facultades, tiene bastantes, veintitantas facultades tiene este tribunal, no solo lo que corresponde a la materia fiscal, y crea jurisprudencia fiscal también. Esa es su facultad. Entonces ya vimos que hay varios organismos, varios órganos jurisdiccionales que crean jurisprudencia en materia fiscal, ya lo vimos, ya lo hemos estado ahí desplegando, y esa jurisprudencia aplica a nuestros juicios y la ponemos en específico en la demanda, y en la demanda agregamos la jurisprudencia, ¿sale? Les voy a poner algunos videos, por si los quieren ver ahí en el tablón. Son videos donde hablo de esos temas.
Sí, les voy a poner ahí un enlace, también por si se quieren meter a mi canal de YouTube, también si quieren les pongo ahí el enlace al canal de YouTube y ahí tengo videos de todo lo que tiene que ver con estas materias procesales por si les es de interés, ¿de acuerdo? Ahí se los pongo en el tablón. Ahorita tengo desactivado mi canal, pero voy a ver si lo activo el día de hoy y ahí les pongo toda esa información, ¿sale? Entonces, a nivel estatal también tenemos un tribunal, que es un tribunal se le llama de lo contencioso, en Guanajuato capital. Entonces, recapitulando, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está en Celaya, tenemos la fortuna que esté aquí. Si litigamos fiscal aquí en Celaya, pues aquí lo litigamos, no tenemos que ir a otro lado. Pero ya cuando se trate de impuestos estatales, que tenemos impuestos estatales como el cedular, el de nóminas, que vamos a ver más adelante, entonces nos vamos al de lo contencioso que está en Guanajuato capital. Ahí está su sede, ¿sale? Ahí está el Tribunal de lo Contencioso. También son magistrados, se les llama magistrados, ¿sale? Del tribunal. Entonces también emiten sus resoluciones de manera colegiada. No se llaman colegiados, pero se emiten sus sentencias de manera colegiada. Y ahí impugnamos, reitero, impuestos estatales y también crean sus tesis, ¿sale? También tienen tesis, tienen criterios que aplican ahí mismo en ese tribunal, ¿no? En los juicios que se tramitan ante ellos. Entonces, pues sí les recomiendo ampliamente, por favor, en sus ratos libres, es de trascendencia, que se metan a estudiar en línea y en la página de la Suprema Corte, jurisprudencias fiscales, ¿no? Es importante. Se meten a la Suprema Corte, se meten al tribunal y métanse a estudiar en sus ratos libres jurisprudencia, ¿no? Eso es muy importante que lo estén haciendo. De hecho, deben estar estudiando legislación, doctrina y jurisprudencia. ¿Sale? Sí, Uriel, que te vaya muy bien. Bueno, dice Uriel que ya se tiene que retirar. Sí, Uriel, está bien. ¿Alguna duda? Pues hay que ser autodidactas, ¿sale? Hay que ser autodidactas. En sus ratos libres, reitero, pues pónganse por su propia cuenta a estudiar. ¿Hecho? Y tenemos la competencia tributaria, ¿sale? ¿Qué es la competencia? Bueno, pues ya lo hemos estado comentando, son las facultades que ponen al Poder Ejecutivo para poder cobrar los impuestos, así en palabras sencillas. Es decir, implica que el Poder Ejecutivo aplique los impuestos creados por el legislador federal y estatal. Y con esto se tiene el poder de cobrar las contribuciones. Es decir, el Poder Ejecutivo es el que nos cobra, nos molestamos con él, pero pues solo aplica la ley. A nivel federal tenemos el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. A él lo vamos a demandar cuando el cliente nos busque. Tenemos a nivel estatal finanzas de los estados, de cada uno de los estados. En Guanajuato se llama SATEG. En Guanajuato se llama SATEG, que es Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. Entonces, en Guanajuato es el SATEG. SATEG, así con los puntitos. Y pues, pónganse a estudiar mucho el fiscal, pues igual un día entran a trabajar en el SATEG, cada vez le van a dar más facultades, más atribuciones y lo quieren hacer muy fuerte. Quiere el gobierno del estado recaudar muchas contribuciones y va a contratar a muchas personas para hacer crecer este organismo más grande. ¿Sale? También luego el SAT está contratando. Les hacen exámenes, todo eso, pues por eso es muy importante, sus ratos libres, pues ponerse a estudiar. Y a nivel municipal, pues tenemos las tesorerías. Estudiar
pues antes de que lleguen los clientes, porque pues ya cuando lleguen los clientes ya debemos de saber. Siempre queremos estudiar hasta que tengamos el cliente, eso no es así. ¿Y qué hace el ejecutivo para recaudar? Pues ejercita sus facultades de comprobación, es decir, nos revisa, ¿sí? Nos puede hacer una visita, nos puede pedir que le llevemos los documentos a su domicilio, la revisión de gabinete, lo voy a aclarar aquí, entregar documentos en oficinas de la autoridad, documentos contables en oficinas de la autoridad. Esa es la revisión de gabinete. Es decir, nos toman la molestia de salir y dice, tráiganme todo, ¿sale? Tenemos las revisiones electrónicas, que va a ser lo más amplio en este año. Tenemos las revisiones en comercio exterior, que es en aduanas, en las aduanas, en aduana. También la tenemos en transporte y en domicilios. En transporte es cuando detienen a los vehículos, a los trailers. En domicilios. También hay revisión de gabinete en comercio exterior. También. Ya vimos que es llevarle los documentos. También en comercio exterior nos puede pedir que le llevemos los documentos. De todo esto, pues al cliente le emiten un crédito, no lo va a entregar para litigarlo. Entonces, cuando litigo fiscal, cuando ya el cliente lo revisaron, le encontraron irregularidades y me entrega el documento con las irregularidades, ¿sale? Eso es lo que hacemos en materia fiscal. Me entrega los documentos, le cotizo cuánto le voy a cobrar e inicio el juicio el recurso o el juicio contencioso que ya comentamos. Estas serían las opciones que yo tengo como abogado o abogada para poder litigar el asunto, y pues debía haber estudiado mucha legislación, doctrina y jurisprudencia fiscal con la finalidad de poder confeccionar una demanda. Aquí en materia fiscal no hay juicios orales, como ustedes los conocen en civil, en mercantil, en penal, en laboral. Aquí no hay juicios orales en materia fiscal, todo es escrito. Entonces, si no leo, me cuesta trabajo escribir. Salen las demandas aquí, son a veces hasta, yo he hecho demandas de 100 y tantas hojas. Aquí es de mucho escribir, mucho estudiar. No es de que, ay, pues hablé muy padre frente al juez. Aquí no hablamos frente a los juzgadores. Difícilmente a veces nos quieren atender, más con la pandemia. Entonces, aquí es todo escrito, es un sistema de justicia escrita. Hay una parte oral que no es muy común, pero esa parte oral prácticamente escuchan a un contador público que determine si se hizo bien la revisión por parte de la autoridad. Esa es la parte oral que existe aquí, pero es en mínimos casos, ¿sale? Y este poder ejecutivo, derivado de sus facultades de comprobación, emite el crédito fiscal, ¿sale? Que es un dinero que le quieren cobrar al cliente porque no pagó sus contribuciones. Y de ese dinero nosotros cobramos nuestros honorarios. De esa cantidad le decimos al cliente, me paga usted por favor esta cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, el crédito que nos otorga, que le emiten al cliente, es la base para cobrar nuestros honorarios. No cobramos a veces lo que quisiéramos, a veces cobramos lo que el cliente nos puede pagar. A veces eso desafortunadamente así es allá afuera, porque a veces decimos, bueno, es que yo le voy a cobrar tanto, pues a veces yo le quisiera cobrar eso, pero no es factible, a veces no tienen las cantidades. En cambio, en laboral se cobra en base a al cheque que se le entrega al trabajador, ¿verdad? O si defendemos una empresa, pues también le cobramos un porcentaje en base a lo que se le pagó al trabajador, ¿no? Entonces depende de eso. Aquí nuestros honorarios son en atención
al crédito que tiene el cliente, a lo que le están queriendo cobrar de contribuciones, ¿sale? Ese es el crédito fiscal. Y bueno, pues hay que estudiar leyes, hay que estudiar reglamentos en materia fiscal. ¿Quién crea los reglamentos? El Poder Ejecutivo, es una de sus facultades. El Poder Ejecutivo no puede hacer leyes. Las leyes son exclusivas del Congreso, de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. En exclusiva ellos crean las leyes. ¿Sí? El Poder Ejecutivo tiene limitada su facultad legislativa y en su lugar puede crear reglamentos. Son de dos tipos. Son reglamentos que organizan a las autoridades o reglamentos que explican las leyes. Entonces, reglamentos orgánicos se organizan a las autoridades, reglamento de leyes se explica las disposiciones jurídicas, ¿sale? Son los dos reglamentos que crea el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en fiscal hay reglamento del Código Fiscal, reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Hay reglamento orgánico del SAT, sí, hay diferentes reglamentos que los crea el Poder Ejecutivo. En estricto sentido, un ejecutivo no crea impuestos, ¿sale? Es decir, el Poder Ejecutivo no puede establecer contribuciones. Tiene una excepción. El Poder Ejecutivo puede crear impuestos a las mercancías que entran al país, ¿sale? Nada más puede crear esos impuestos por las mercancías que entran, ¿sale? Es lo más común que el Ejecutivo puede hacer en materia de comercio exterior, crear gravámenes a las mercancías, pero impuestos no puede crear un presidente. Entonces, cuando haya un impuesto, no le echen la culpa al presidente, no es su culpa, él lo aplica, lo cobra. En específico, quien lo crea son los diputados. Ya van a venir las elecciones, ahorita en junio, cuando ustedes votan por esos representantes de ustedes que van a ir a la Cámara a crear los impuestos. Nosotros los ciudadanos no podemos tampoco crear impuestos, los hacen nuestros representantes, los diputados, por quienes votamos cada 3 años, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante, dicen por ahí siempre en la publicidad, ¿no? Reflexionar nuestro voto con la finalidad de que pues no existan contribuciones agresivas. Hay que ver qué proyectos traen esos diputados en materia fiscal, porque la verdad lo que más nos afecta o nos puede llegar a afectar en materia a nosotros son los impuestos o los gravámenes que nos establezcan. Hay que escuchar esa parte y yo sí recomiendo, ¿verdad? Yo soy apartidista, no estoy a favor de ningún partido. Yo recomiendo que es muy importante que los diputados, ¿verdad? No sean del mismo partido, la mayoría no sea del mismo partido del presidente, porque cuando los diputados son del mismo partido del presidente, eso implica que todo lo que el presidente quiera se lo aprueban. Y si los diputados deben ser un filtro, al ser representantes del pueblo, deben ver por los intereses del pueblo, no por los intereses del presidente. Entonces, al ser de otro partido, sí llegan a filtrar un poquito más todas las acciones que en materia fiscal llegue a querer hacer un presidente. ¿Sí? Entonces, eso es relevante que en materia política haya pluralidad de partidos en el poder, ¿sale? No que sea un partido dominante, porque pudiera haber, ¿verdad? Haber arbitrariedades en la creación de contribuciones cuando sea el mismo presidente de un partido y en los diputados mayoría del mismo partido. Entonces hagan de cuenta que es como está pasando ahorita, el presidente manda un proyecto, ¿sí? Y pues como es del mismo partido, como es la mayoría, se lo aprueban tal y como va, no le cambia nada. Entonces, ahí es un riesgo para nosotros los ciudadanos. No quiero decir que nos esté pasando algo malo, pero pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser que llegara a ocurrir. Entonces, el presidente, al tener limitadas sus facultades para crear impuestos, si los diputados son del mismo partido, hagan de cuenta que le estamos dando carta amplia al presidente
para que si manda un impuesto, sus diputados del mismo partido, sin chistar, lo aprueben, y es como si el presidente realmente fuera el que estuviera creando las contribuciones. Entonces ahí hay un riesgo muy importante, sí, muy importante. Yo creo que a lo mejor una reforma electoral para que en un momento dado, si los diputados son de mayoría de un partido, eso no ocurra, haya un mecanismo para que no ocurra, y en su momento sean un bloqueo para este tipo de reformas que presente en materia impositiva el presidente. ¿Estamos? Entonces sí les recomiendo esa parte. No sé si tengan aquí alguna duda, alguna cuestión. Sobre todo, bueno, pues considerar que ya van a hacer esas elecciones y ustedes, todos nosotros vamos a decidir a quién le entregamos la facultad, ¿verdad? Me voy a regresar. Aquí vamos a decidir con las elecciones a qué diputados les vamos a entregar la potestad para que creen nuestras contribuciones. Con esas elecciones vamos a definir quién nos va a representar en la Cámara para crear las contribuciones a nuestro cargo. ¿Hecho? Entonces es un asunto delicado eso de las elecciones, es un asunto importante, o sea, no lo dejen así como en saco roto. Entonces, yo normalmente no voto, ¿verdad? Como no soy partista, yo normalmente no voto por el mismo partido en los tres poderes, como muchas personas sí lo hacen, de cadenita el mismo partido en los tres niveles de gobierno. No se lo recomiendo, es algo importante, yo no lo recomiendo, porque le damos un poder desmedido a un partido, a un solo partido político, y pudiera ser, ¿verdad? No me consta, pero pudiera ser que nos llegara a afectar esa situación. ¿De hecho? Entonces, eso es lo que pasa en materia fiscal, ¿sale? Y bueno, pues las leyes que crean el Congreso están sujetas a principios. Entonces, cuando ya el legislador lo votamos por él, decidimos que él fuera nuestro representante, va a crear las leyes que crea deben estar sujetas a principios, ¿de acuerdo? No pueden crear leyes nada más así porque sí. También el Poder Ejecutivo está sujeto a límites, se le llama así, a límites. Entonces, ningún acto del Ejecutivo, ninguna ley debe violar el principio de legalidad. Es decir, las contribuciones solo por ley, ¿sale? Por un proceso legislativo y debe tener todas las características para ser vigente y ser aplicable a nosotros los ciudadanos, ¿sale? Entonces, este principio se llama nullum tributum sine lege, no hay tributo sin ley, ¿hecho? Entonces, no me van a cobrar un impuesto si no está en una ley. Ya quedamos hace rato, los impuestos no pueden estar en reglamentos. También ya quedamos que el Ejecutivo tiene facultades extraordinarias para crear contribuciones a comercio exterior, ¿hecho? No me pueden crear dobles impuestos a nivel internacional. Por eso es que el Senado aprueba tratados internacionales para evitar la doble tributación. Ya quedamos que el Ejecutivo lo celebra y los senadores lo aprueban, ¿sale? Ya quedamos en eso. Entonces, no puedo pagar dobles impuestos. Si pago impuestos en Estados Unidos, no puedo pagar doble también en México. Entonces, se me disminuyen lo que ya pagué en el extranjero, se disminuye de lo que voy a pagar en México. ¿Sale? Eso implica que no estoy sujeto a una doble tributación. Hay otro principio importante, las leyes se interpretan. ¿Quiénes interpretan las leyes? Nosotros, por eso es que hay que estudiar, hay que leer para poderlas interpretar. La autoridad también interpreta las leyes, el Congreso las interpreta, el Poder Judicial cuando dicta su sentencia y emite sus tesis o jurisprudencias, interpreta las leyes. Recuerden que las jurisprudencias son 5 sentencias en el mismo sentido. Ya vimos quién crea la jurisprudencia. Este material, lo que les acabo de mostrar, es bien interesante porque si se fijan, está desglosado qué ente crea las jurisprudencias en México.
¿sí? Que es algo muy interesante, porque en otros materiales, en otros documentos viene en texto, aquí viene descrito gráficamente, es tal organismo, crea jurisprudencia, tal organismo crea jurisprudencia. Entonces, ya lo vimos esa parte, ¿estamos? Entonces, el Poder Judicial crea la jurisprudencia, ya vimos que también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también ya vimos que el Tribunal de lo Contencioso también crea sus criterios, ¿hecho? Emiten sus sentencias y crean su jurisprudencia. En materia fiscal, la interpretación es estricta. ¿Qué quiere decir? Que no puedo ir más allá del texto de la ley. Cuando se trate de quién paga los impuestos, qué es el impuesto que se está grabando, en base a qué se está cobrando el impuesto, la tasa que se aplica o la tarifa que se está cobrando, yo no puedo interpretar. Ejemplo, mi hermano va a pagar contribuciones, yo no puedo interpretar. ¿Estamos? Sujeto. Yo no puedo interpretar, entonces, si es un niño, voy a interpretar que él a lo mejor sí o a lo mejor no. No es sujeto de interpretación. Los sujetos no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sea niño, sea anciano, sea una persona de mediana edad, sea un incapaz, todos debemos pagar contribuciones, no está sujeto a interpretación. ¿Estamos? Entonces, a mí me dieron dinero por lavar un carro, ¿sí? Entonces, se va a interpretar si pago o no. No, porque es una actividad, es un objeto de un impuesto. ¿Estamos? Entonces, tampoco se puede interpretar, así sea lavé carro, lavé ropa, cualquier objeto del impuesto no está sujeto a interpretar. Entonces, cualquier actividad está sujeta al pago de contribuciones. ¿Estamos? Entonces, no se puede interpretar. Entonces, nos vamos a ir al texto de la ley, a lo que dice la ley. Lo que no cae en sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, sí lo puedo interpretar de otra manera. ¿Estamos? Sí puede ser sujeto a otros métodos de interpretación, como el histórico, como el comparativo, ¿sí? Como el irme a otros sistemas jurídicos, ¿sí? Entonces, ahí se aplica, pero normalmente en fiscal la interpretación es estricta. ¿Para qué son las contribuciones? Ya de todo lo que llevamos aquí, pues no sé si ya lo hayan concluido, no sé si ya, déjenme borrar esto, no sé si ya ustedes hayan concretado para qué son las contribuciones. Ustedes, la mayoría de las personas dicen, es que las contribuciones son para que se las roben los gobernantes. No son para eso. Sí llegan los gobernantes a hacer eso, pero no son para eso, sí, no son para ello. Entonces es importante que lo consideren. Son para el gasto público, son para que se compren medicinas, haya seguridad pública, se arreglen las calles. Es para el gasto público, ese es su fin, ¿sale? Hay contribuciones que también son para, por ejemplo, para que no subas de peso, ¿sale? Dependiendo. Entonces, todas las frituras, todos los dulces, chocolates tienen impuesto, es decir, nos hacen más caros los productos para que no los compres tanto y no subas de peso. Las bebidas, por ejemplo, productos estos de cola, pues también les ponen gravamen para que no subas de peso. Toda esa comida chatarra tiene impuestos para ello. Entonces no solo es para el gasto público, también hay impuestos para no enfermarnos, como los impuestos al tabaco, los impuestos al alcohol. Aquí está, me voy a poner. ¿Sí? Entonces también, para que no te enfermes, para que no seas una persona antisocial, por eso le ponen tanto gravamen, por eso es que la botella de vino tiene más del 50% de impuestos, más 16% de IVA. Una botella de vino trae alrededor de 70% de impuestos. Los cigarros tienen más del 100% de impuestos, andan como el 120% de impuestos.
más 16 de IVA, si llegan alrededor de un 140% del tabaco. Es para que no te enfermes y sin embargo la persona los compra. Sí, yo procuro no comprar esos productos, ¿no? Hace mucho daño, traen una carga impositiva tremenda, ¿sí? Lo que luego sí, a veces, pues, me confieso, la comida a veces chatarra, pero sí trae una, procuro no tanto, pero sí trae una amplia carga impositiva. Tenemos otros impuestos para recaudar, ¿sí? Para obtener ingresos que son fines extrafiscales, ¿sale? Es decir, son meramente recaudatorios, son meramente para quitarnos dinero, ¿sí? El impuesto más común es el IVA, es un impuesto recaudatorio totalmente, o sea, no tiene razón de ser que compremos un producto y nos cobren ese impuesto, o sea, ¿por qué? Es un impuesto que dicen que se creó en México para financiar unos Juegos Olímpicos y construir unas villas olímpicas, que ahora son departamentos en la Ciudad de México. Se creó para eso nada más y ya se dejó como meramente recaudatorio. Tenemos impuestos para que consumamos agua y no tantas bebidas energéticas o con vitaminas. También tenemos impuestos para eso. Tenemos también impuestos por tener una casa, o sea, si tú tienes un carro, tienes una casa, también este es el fin de los impuestos. Entonces, cada impuesto tiene su propia finalidad, ¿sí? Tiene su propio objetivo, son diferentes, ¿sí? Los fines de cada uno de los impuestos, lo original es que son para el gasto público, pero hay otras medidas, ¿no? Hay otras medidas que, que existen. También tenemos un impuesto, por ejemplo, a estos que apuestan juegos y sorteos. También tiene una carga impositiva y así otros gravámenes, ¿no? Otros gravámenes que son netamente recaudatorios, que no tienen fines y otros que sí tienen una lógica. Dicen, bueno, pues imagínate, si la botella de 500 pesos de vino te costara a su precio original, ¿verdad? De 200 pesos, no, pues serías un ebrio total. Estamos como en otros países, por ejemplo, Estados Unidos no tienen estos gravámenes como nosotros. Allá las botellas están muy baratas. En España, no me digas, allá está más barata el vino que el agua, ¿sí? Entonces, imagínate si esa botella de 500 te la dieran en 200, no, pues sería un consumo tremendo, o sea, tremendísimo. Entonces, se tenía más barato. Imagínate la que cuesta 100 pesos, ¿cuánto costaría? ¿Sí? No, pues traerías todos los días, todo el día traerías en lugar de tu botella de agua, traerías tu botella de vino porque causa adicción y entonces ya la adquirirías frecuentemente, constantemente, ¿no? Entonces, también eso es un punto importante que yo le veo a estos productos. Yo incluso considero que se debería aumentar más la tasa a los alcoholes, ¿sí? Yo lo considero así. Debería de ser una tasa todavía más alta para disminuir un poquito más la frecuencia del consumo de esos productos, pero dicen por ahí, bueno, de todos la compraríamos, ¿no? Bueno, deben ser proporcionales las contribuciones, es decir, se debe tomar en cuenta cuánto gano, ¿sí? Hay algunas que no atienden a mi capacidad de pago, o sea, no atienden a lo que me queda de dinero. Por ejemplo, dices, es que gano 1,000 pesos, pero gasto en renta, gasto en transporte, gasto en comida, y de esos 1,000 pesos me quedan 200 y todavía me cobran impuestos. Muchos de los impuestos no les importa, ¿sí? La mayoría de los impuestos no les importa cuánto te queda para gastar, solamente les importa cuánto estás ganando, ¿sale? Entonces no atienden a la capacidad que tienes para pagarlos, atienden a tus ingresos, o sea, ganaste 1,000, me pagas sobre los 1,000, pero el Estado nunca te toma en cuenta, es que gasté en renta, gasté en transporte, gasté en comida, pues cóbrame de lo que me sobró, ¿no? Esta quincena me sobraron 200 pesos, cóbrame sobre los 200 pesos. No, desafortunadamente el Estado no aplica esa regla, ¿sí? Nos cobra a los asalariados sobre todo y a todos agresivamente sobre lo que ganamos, no sobre lo que me queda después de disminuir mis gastos, ¿sale?
hay personas que lo han impugnado, no han ganado. Por si dicen, es que lo voy a presentar en un amparo, porque usted nos dijo que procedía el amparo indirecto, no se ganan esos asuntos, ¿sí? Sí, iba a preguntar a su compañero, adelante. Sí, iba a comentar, creo que sí lo vi en un texto, ahorita que estábamos contestando el cuestionario, y decía que de las contribuciones deberían ser sobre el ingreso real. Exacto. Entonces considero que el ingreso real, o sea, debería de ser después de todos los gastos que yo incurra, Sí, sí, yo estoy de acuerdo. y no algo ficticio, decía también. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y a quién le corresponde eso? Pues a nuestros diputados. O sea, haz de cuenta, tú eres diputado, ¿verdad? Te vas al Congreso y tú deberías de promover eso, por ejemplo, ¿verdad? O sea, nosotros que llegamos al Congreso, deberías de promover eso. O sea, a un asalariado cóbrale impuestos sobre lo que le queda de su semana o de su quincena o de su mes. ¿Por qué le cobras? Todavía ni se los gasta y ya le estás cobrando una tasa de manera desproporcional, ¿no? O sea, sí son muy injustos los impuestos para los asalariados, son los peor tratados fiscalmente y son la mayoría de los mexicanos y son los que ganan menos, ¿sale? Sí, es muy grave. Y sin embargo, cuando vas a sacar un crédito, sí te saca el que te hace el análisis de crédito, sí te dice, a ver, te voy a prestar sobre lo que te sobra. Pues nunca te van a prestar, ¿verdad? Porque no te sobra. Y hay lugares que si no te prestan porque dicen es que tú tienes tanto de renta, pagas tanto de luz, pagas tanto de agua, te queda tanto, no te presto, no eres candidato a un crédito, ¿sí? Así debería de ser, ¿no? Pero bueno, ya quedamos, la culpa es de nuestros diputados. Ellos no se preocupan por los asalariados y cambiar la ley impositiva y hacerla de manera proporcional y que atienda la capacidad de pago, ¿sí?, de los asalariados, que son el régimen más maltratado, ¿sale? Y con eso se cumpliría el siguiente principio, que es de equidad, de tratarnos a todos igual. O sea, trátanos a todos igual, Estado, asalariados, profesionistas, trátanos igual, o sea, danos un trato igual. Hay algunos que dicen, el principio de equidad no existe porque todos somos desiguales, pero podemos hacer la lucha por tratar de ser iguales, ¿no? Y eso habría una mayor equidad en nuestro sistema. Otro, ya quedamos, no puede haber multas excesivas, ya se los comenté hasta hace rato, ya quedamos amparo indirecto. Entonces, si mi multa es de 20,000 y yo tengo 20,000 al año de ingresos, pues es una multa excesiva, ¿sale? Checa mi actividad económica. Dependiendo de mi actividad económica va a haber obligación de pago. Ya quedamos, no todos pagamos, pero sí todos debemos estar en regla. Estamos cumplir con nuestras obligaciones y contratar un CP. ¿Sale? Seguridad jurídica. ¿Sale? Incluso, pues ahí viene su cuestionario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, debe existir una ley con derechos y obligaciones y que esa ley va a ser respetada por las autoridades. Esa es la seguridad jurídica. Existencia de una ley, ser respetada por esas autoridades hacendarias. Mi garantía de audiencia, siempre ustedes van a tener una garantía de audiencia, incluso ya les proporcioné un escrito ahí en la plataforma, ¿sale? Entonces, siempre que una autoridad me quiera afectar, antes de afectarme, me debe permitir presentarle mis argumentos y ofrecerle mis pruebas, ¿de acuerdo? Porque ahorita todo lo estamos viendo como que muy agresivo por parte de la autoridad. No, una autoridad antes de emitirme el crédito me va a otorgar una garantía de audiencia. Si no la otorga, el acto es inconstitucional y se va a anular totalmente. Por eso es que la autoridad siempre cuida la garantía de audiencia. Ya lo vimos el otro. Tengo un principio, siempre voy a tener una defensa. Siempre voy a tener 3 instancias, ya lo comentamos hace rato. Recurso fiscal, juicio contencioso, amparo, y todavía les dije, todavía después del amparo directo tenemos un recurso de revisión, todavía. ¿Sale? Entonces, hasta 3 instancias. Por eso yo las cuento, juicio, amparo y recurso de revisión, que serían las 3. El recurso es extra porque es optativo.
siempre vamos a tener acceso a la justicia. Ya lo vimos ante el Poder Judicial, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante los tribunales de lo contencioso, y algunos municipios tienen juzgados municipales, no todos. Entonces, siempre mi cliente va a tener ante un crédito acceso a la justicia. Es uno de los derechos. Es mi derecho de audiencia, está arriba, y defensa. Mi cliente siempre va a tener esos dos derechos, a que lo escuchen antes del medio de defensa, ¿sí? Y en el medio de defensa que lo vuelvan a escuchar nuevamente. Son derechos. Y por último, siempre la autoridad debe de respetar las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que toda autoridad gubernamental, todo organismo público, todo ente, siempre debe sujetarse al procedimiento establecido en una ley, en un reglamento. ¿Estamos? ¿Y dónde lo vemos eso? En un juicio. Siempre el juez debe respetar las etapas del juicio. Una revisión de la autoridad debe respetar las etapas de una revisión que están en el Código Fiscal de la Federación y también el proceso de creación de una ley. ¿Sale? Entonces, si no respetó la autoridad, ¿sí?, el procedimiento, va a ser el acto nulo. En ocasiones se va a reponer ese procedimiento. ¿Estamos? Va a decir el juez, es que la autoridad violó el procedimiento, se repone. O nos vamos a la segunda instancia, quedamos que tenemos 3 instancias, ¿verdad? El del juicio contencioso violó el procedimiento. En la segunda instancia le decimos, en el amparo le decimos, oiga, su señoría, es que el juzgador del juicio contencioso violó el procedimiento. ¿Qué va a decir? Que lo reponga. ¿Estamos? Entonces, una de las facultades, ¿sí?, que tenemos ante una violación al procedimiento es que se anule y en su caso se reponga otra vez a partir de donde se ocurrió la violación. ¿Sí? Entonces, son principios importantísimos que nosotros tenemos en materia fiscal. ¿Hecho? Entonces, espero que esto les haya apoyado para su cuestionario, para terminarlo. Y pues, por el día de hoy, hasta aquí le dejamos. Les comparto el material y pues vamos a pasar lista de asistencia. Voy a detener la grabación. Muchas gracias.